Vale, continuamos con el episodio 15. Sólidos, una especie de introducción a los sólidos y cómo manejarlos, porque son unos objetos que vamos a utilizar muchísimo en After Effects. Los sólidos se utilizan mucho. Vale, la manera más fácil de crearlos, yo siempre lo hago así, cuando estamos aquí en la composición, pues en un espacio en blanco de la composición, botón derecho, nuevo, sólido. Pero si no tenemos espacio, tenemos un montón de capas y no queremos hacerlo así, pues muy sencillo. Vamos aquí, capa, nuevo, sólido. ¿Vale? Capa, nuevo, sólido. Lo voy a hacer así, botón derecho, nuevo, sólido. Y entonces nos dice, pues aquí unas opciones, nombre, solidario. Solidario. Por defecto va a tomar el tamaño de la composición que tenemos. Entonces si lo queremos así, pues vale. Y si por alguna razón no encajase, pues podemos dar a este botón que pone crear tamaño de composición. Entonces va a ajustar el tamaño del sólido al tamaño de la composición sobre la que estamos trabajando. Y después, para cambiar el color, pues hacemos clic aquí y directamente pues lo cambiamos al color que queramos. Voy a poner, no lo sé, un azulito así clarito. Ahí, me gusta el azul. Aceptar. Y entonces se crea un sólido justo encima de la capa que teníamos seleccionada. Vale, ahí la tenemos. Entonces ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer como un rectángulo con esto, porque lo voy a utilizar como elemento gráfico, pues entonces tenemos varias maneras. Podemos dar a la S y entonces nos aparece aquí la escala. Quitamos este botoncito de limitar proporciones, es decir, para que nos deje cambiar la proporción en el eje X y la proporción en el eje Y independientemente, lo quitamos, la cadenita, y entonces ahora, por ejemplo, pues cambia la proporción en el eje Y, así, y en el eje X, bueno, no sé cuál era cuál. Y ahora, pues cojo la herramienta V y lo muevo aquí, por ejemplo, yo qué sé, porque aquí lo voy a hacer como un rótulo o algo así, sencillo, ¿no? Si no lo quiero hacer así, también podría hacerlo directamente teniendo la capa seleccionada, capa, configuración de sólidos, clic, y entonces ahora aquí puedo cambiar toda la información otra vez. Voy a hacer una cosita, porque como no me gusta mucho la proporción de este proyecto, porque no es proporción de vídeo, no es proporción HD, 1080 o 720, voy a ir aquí a composición, ajustes de la composición y voy a cambiarlo. Voy a decir 1920 y voy a quitar aquí bloquear proporción de aspecto, porque esa proporción 1667, ese no es 16 novenos, no es proporción 16 novenos, que es vídeo digital. Así que la quito y aquí pongo 1080, 1920 por 1080 y directamente de hecho nos dice HD, esto es HD, ¿no? Voy a dar a aceptar, así, y entonces ahora tenemos una proporción más de vídeo. Entonces ahora cojo el sólido y lo pongo por aquí, pero la escala ahora lo voy a hacer un poquito más pequeñita. Fijaos que cuando ya he creado esa proporción de este sólido, para que me mantenga esta proporción y pueda cambiar de tamaño, más pequeño, más grande, tengo que volver a darle a la cadenita. Os fijáis, esta de aquí, ¿no? Para que ahora ya me guarde esta proporción que he creado. Vale, así, eso es. Ahora, por ejemplo, yo quiero dos rectángulos iguales, del mismo color. Así que comando de duplicar, comando de duplicar. Entonces ahora tengo, fijaos, tres capas de sólido solidario azul. Entonces, por ejemplo, con la de arriba seleccionada, con la V, herramienta V, pincho y arrastro y lo llevo, pues yo que sé, aquí. Esto es simplemente a modo ilustrativo. Y ahora con la segunda, pues lo pongo aquí. Entonces tengo tres capas, ¿no? De sólido, más o menos por ahí. Entonces ahora, ¿qué pasa si no me gusta el color y quiero cambiarlo? Pues muy sencillo. Simplemente podríamos ir, como hemos hecho, con el sólido seleccionado, aquí a capa, configuración de sólidos y cambiar el color. O fijaos que los sólidos son un objeto peculiar en After Effects porque crean aquí, fijaos, un archivo en el panel proyecto. Entonces, ahora imaginaos que yo quiero cambiar el color de este sólido, que en realidad es el mismo en estas tres capas, y además me indica que lo he usado 3 veces. Fijaos, utilizado 3 veces. Inteligente, After Effects inteligente. Entonces ahora, para cambiar este sólido original y que cambie estas 3 capas que he creado, pues selecciono este sólido, voy a capa, configuración de sólidos. Y entonces ahora pues puedo cambiar y digo que quiero blanco, aceptar, y le digo aquí esta casilla importante, aceptar todas las capas que utilicen este sólido. Plonk. Y entonces cambian todas a la vez. Esto es muy útil para cuando hemos utilizado un sólido para un proyecto entero y lo hemos repetido bastantes veces o lo que sea. Pero si ahora quiero cambiar cada uno a un color diferente, pues no pasa nada. Selecciono el sólido en concreto y ahora voy a capa, configuración de sólidos y cambio el color a rojo. Entonces se crea el rojo y After Effects dice, oye, has cambiado el color, yo creo que como es otro color deberías utilizar otro sólido para que no se confundan. Entonces crea otro sólido que está aquí, este lo tenéis. Y entonces con el siguiente vamos a hacer lo mismo, capa, configuración de sólidos, voy a poner un color azul, ahí está. La bandera de Polonia es esto.
de Croacia, ¿no? No sé cuál es. Y ya está. Y lo tenemos ahora muy fácil para trabajar, cada uno con un color, y podemos hacer, pues no lo sé, así como un juego de colores. Y luego a lo mejor lo queremos animar, que se desdobla el rectángulo en 3 colores y luego vuelve al mismo color. Bueno, son elementos gráficos. Vale, pues ya entendemos bastante mejor cómo trabajar con sólidos. Un elemento muy característico y muy importante dentro de After Effects para cualquier tipo de edición. Así que episodio 15, sólidos, se acabó. Y aquí estamos en el episodio 16, composición con capas. Así que para este episodio vamos a utilizar pues, materiales que os he metido, que os vais a reír si no lo habéis visto ya. O si habéis hecho el curso de Premiere, pues ya lo habréis visto. Este vídeo de hace un montón de años, en el que yo contaba un chiste, era para un cortometraje que hicimos. Y pues de manera súper cutre, fijaos, con una cámara compacta, de manera súper cutre. En mi habitación pusimos una tela verde y la pusimos aquí con cinta aislante. Súper sencillo, súper cutre, pero funciona. Ahora lo veréis, porque vamos a necesitar un croma verde para este episodio de composición con capas. Bueno, cerramos. Y además un fondo. Tenemos aquí un fondo como de un escenario. Muy sencillo, muy cutre, muy sencillo. Y además el chiste que cuento en este vídeo es muy malo. Bueno, como ya sabéis, para importar, pues directamente de la carpeta donde estamos podemos pinchar y arrastrar. Y lo llevamos aquí y aquí lo tenemos. Y para crear una composición con las características de este vídeo, os acordáis, sencillo, ¿no? Pinchamos y arrastramos directamente aquí o al botón de crear nueva composición. Y se crea. Y ya la tenemos aquí. Y entonces ahora debajo vamos a poner el fondo. Vamos a ponerlo aquí. Voy a hacerlo del tamaño porque ahora fijaos que no encaja, entonces, bueno, lo voy a alargar directamente, así. Y vuelvo a activar la capa de arriba dándole al ojito. Esto es sencillo lo que he hecho, simplemente desactivar la capa de arriba con el ojito, he redimensionado la capa de abajo, el fondo, y he vuelto a activar la capa de arriba, el vídeo. Vale, sencillo, ¿no? Cuando tengamos este tipo de composiciones en las que tenemos, por ejemplo, un croma verde y la persona va a estar quieta, no se va a mover, no va a salir de la zona verde del croma, entonces lo que tenemos que crear son máscaras, que como ya os he contado un poquito en otro episodio, es como dibujar con la pluma una zona dentro de la cual vamos a trabajar para eliminar el resto de la imagen sobre la que no vamos a trabajar. Entonces, para dibujar una forma, directamente vamos a trabajar con la pluma. La herramienta pluma la tenemos aquí arriba, que es el atajo G. Entonces, Entonces directamente vamos pinchando, vamos haciendo clic y vamos creando una forma. Muy sencillo. Aquí, 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 aquí y aquí. Ups, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Fijaos, aquí en la composición no se ha creado una máscara, se ha creado una forma, que el simbolito este de estrella significa forma. ¿Por qué? Porque he dibujado una forma con la pluma sin tener la capa seleccionada. Entonces se crea una nueva capa que va a ser una forma de la forma que hayamos creado nosotros. Entonces voy a deshacer y entonces ahora con la capa seleccionada, con la capa croma seleccionada, ahora sí, voy dibujando, entonces fijaos que ahora es diferente color, ¿no? Este trazo con esta pluma. Así y así, eso es. Y entonces ahora solo vamos a trabajar dentro de esa capa, dentro de la forma que hemos dibujado con la pluma. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, ahora yo sé que es que va a haber algún momento en el que mi mano, aquí, por ejemplo, que me va a hacer el tonto, aquí, por ejemplo, mi mano se ha salido. Así que yo puedo redimensionar y cambiar la forma de esta máscara, muy sencillo. Sobre los clics que yo he hecho se han creado como unos puntos o unos nodos, así que yo puedo moverlos o incluso crear más. Por ejemplo, si yo pongo el cursor, la pluma, sobre estos puntos, ¡ponc!, me sale un más y yo puedo modificarlos. Entonces puedo hacer así, moverlos, crear nuevos y moverlos. Y aquí también voy a crear otro aquí y puedo moverlo. Bueno, aquí ya empieza a salirse del croma, ¿no? Eso es un error. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y además, por ejemplo, si necesito crear una curva, por ejemplo en este puño, puedo darle al Alt y entonces fijaos que el cursor cambia. Y eso quiere decir que si yo hago clic sobre uno de estos puntos, presionando el Alt, se va a convertir, plonk, fijaos, en una curva. Que esto lo tenemos aquí. Si hacemos clic y dejamos apretado sobre la herramienta pluma, fijaos, aparecen las diferentes herramientas pluma. La normal, agregar un punto, agregar vértice, eliminar un vértice o convertir vértices para que se creen curvas, que es lo mismo que os he dicho. Si apretamos Alt, pues nos da esa opción. Si dejamos el cursor sobre la línea, aparece el más, y si apretamos Comando o Control en Windows y dejamos sobre uno de esos puntos, pues entonces aparece el menos, fijaos, plonk, y elimina. Esto, para los que ya sepan manejar máscaras, pues es muy sencillo, pero para los que no han manejado máscaras de capa, pues entonces puede ser un poquito nuevo, así que viene bien explicarlo. Y mientras estamos dibujando la máscara, imaginaos que queremos ajustarlo muchísimo a la persona y necesitamos darle más al zoom. A lo mejor necesitamos
aumentar este panel, el panel composición sobre el que estamos trabajando, verlo grande. Entonces esto, igual que en Premiere, es con la coma invertida. La coma invertida, que eso está apareciendo ahí, ¿no? Y después podemos incluso darle más a zoom con el punto y la coma. Punto zoom, coma, zoom menos. Zoom, zoom menos. Si estamos muy metidos en el zoom y queremos movernos porque no estamos viendo la máscara entera, presionamos espacio, la barra de espacio, y nos aparece la herramienta mano. ¿Veis que cambia? Y se convierte en la mano. Entonces ahora muevo. Y entonces ahora con la herramienta pluma, pues esto lo muevo para acá. O incluso puedo ir dibujando pues mucho más ajustado, porque a lo mejor va a ser solo un fotograma. Yo quiero ir pintando, entonces dándole al zoom con el panel en pantalla completa, pues voy pintando, pli, 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 y luego espacio, muevo, pli, 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 espacio, con la mano muevo, pli, pli, pli. Vale. Después ahora podemos volver aquí a ajustar, y ahora voy a salir del panel pantalla completa y volvemos aquí al espacio, trabajo normal. Vale, ya tenemos la máscara creada. Bueno, más o menos. Habría que darle alguna vuelta, pero ya la he hecho muy rápida. Entonces, fijaos que si yo voy a la capa donde hemos creado la máscara, es decir, croma, y le doy a la M, entonces nos aparecen las máscaras que hemos creado. Y si desplegamos el menú de la máscara, con este triangulito, nos aparecen las opciones de la máscara. El trazado, es decir, si queremos animar la forma, es decir, los puntos, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí queremos animar... Me vais a ver haciendo el tonto un montón en este vídeo. Bueno, ¿y en qué vídeo no? ¿Y en qué vídeo no? Entonces, por ejemplo, si queremos animar la forma de la máscara en cada fotograma, porque tenemos que ajustarlo al personaje o lo que sea, pues sería con el trazado de máscara. Después el calado, pues para la suavidad, fijaos, así, para que no se note nada, nada, nada. Y después la opacidad y extensión de la máscara, pues extensión más hacia afuera, más hacia adentro. Y la opacidad, pues eso, si es más opaca o menos opaca la máscara. Vale, y entonces ahora, para quitar este color verde y que solo salga yo con todo el fondo transparente, tenemos que aplicar aquí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos aquí al espacio de trabajo básicos, nos aparece aquí efectos y ajustes preestablecidos, y vamos a poner Key. Entonces Key Light 1.2 es el que tendréis en After Effects 2017, CC 2017. Entonces pinchamos y arrastramos sobre la capa. Aquí lo tenemos. Y entonces aquí en controles de efecto nos aparece este efecto Key Light, que es pues para eliminar este color. Y simplemente pues pone color de pantalla, pinchamos en el cuentagotas, bueno, esto lo iremos viendo, pero y hacemos clic en ese verde. Entonces fijaos, ya sale el fondo transparente. Si queréis ver la imagen sin esta máscara que hemos creado, sin el dibujo, sin la línea, podéis activar o desactivar este botoncito, mostrar o ocultar máscaras y visibilidad de trazado de formas. Plonk. O directamente, si no queréis ocultarlo, podéis hacer clic fuera de la capa sobre la que estamos trabajando. Entonces aparece así. Entonces fijaos, qué sencillo. Tenemos aquí pues un hombre chistoso haciendo el tonto en un escenario, pero grabado en una habitación. Y sin embargo parece, bueno, hay que arreglar un poquito eso ahí, la máscara. Bueno, vamos a verlo. ¿Cómo sería? ¿Cómo arreglarlo? Pues vamos a la capa y como nos aparecerá el dibujito de la máscara, pues modificamos. Y llevamos para acá y para acá. Eso es. Entonces aquí salgo yo contando el chiste. Con esa pelambrera. Yo aquí debería tener como 22 años así, 21, 22. Qué cara de yogurín. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo en el que utilizar máscaras. Pues por ejemplo, ahora yo voy a crear aquí un viñeteo. Entonces voy a crear un sólido, botón derecho, nuevo, sólido, como ya os he enseñado, pero quiero que sea negro. Entonces selecciono el color negro, doy a aceptar y el resto de cosas pues igual que la composición. Entonces ahora directamente tengo pues un sólido negro. Así que voy a crear una máscara, pero irregular. Así que cojo la herramienta pluma, que es la G, ¿os acordáis? Y pues simplemente a modo ilustrativo pues voy a dibujar una forma irregular. Porque quiero un viñeteo irregular. Plonk. Entonces, ¿qué pasa? Que el viñeteo es que las partes de fuera se ven negras. Y aquí como he dibujado una máscara con forma cerrada, entonces estoy dejando ver la parte interior. Si yo quiero dejar ver la parte exterior, tengo que invertir la máscara, que esto... ¿Os acordáis? Para cambiar las cosas de la máscara, vamos aquí a la capa que hemos creado, le damos a la M y nos aparece aquí. Sólido, negro 1, máscara 1. Entonces, aquí donde pone máscara sumar, podemos cambiar, en vez de sumar, restar. Entonces se ve lo de fuera, se ve negro lo de fuera de esa capa, en vez de lo de dentro. O si no, podemos darle aquí a invertido. Lo mismo. Invertido, pues invertimos la máscara, que es lo más sencillo. Y después, para que no se vea ese corte tan gordo, que este viñeteo pues es como un poco de los picapiedra, pues cambiamos el calado y hacemos muy suave, y además podemos cambiar un poquito la opacidad de la máscara y ahí tenemos un viñeteo súper sencillo. Así que muy sencillamente ya hemos visto cómo crear composiciones con capas. Episodio 16 se acabó.
Episodio 17. Capas de forma para crear gráficos. Vamos a utilizar estas capas, que son capas de formas, literalmente. Pues como esta que os he enseñado hace poquito, en otro episodio. Entonces vamos a aprender a crear esto y otras cositas. Vamos a verlo muy sencillamente. Vale, voy a borrarla. Plonk. Para crear estas capas, sencillamente tenemos que ir aquí arriba, a donde pone herramienta rectángulo, que es la letra Q, que según la que tengamos, pues será una elipse, un círculo, otras cosas. Entonces, si vamos dando a la Q, vamos viendo que van cambiando las formas que podemos crear con esta herramienta. Entonces, herramienta rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, estrella, rectángulo. Y si hacemos clic y apretamos, pues nos aparecen aquí directamente. Entonces, por ejemplo, herramienta, vamos a poner rectángulo redondeado para hacerla un poquito nueva. Y ahora fijaos que antes de empezar, tenemos aquí a la derecha, cuando tenemos seleccionada la herramienta rectángulo, el relleno y el trazo principalmente. Entonces, el relleno es el color de dentro de esta forma. Si hacemos clic, pues aquí tenemos que sea un relleno sólido, relleno degradado lineal, radial o ninguno. Que en este caso vamos a hacer ninguno y luego vamos a ver los otros, lo vamos a ver. Entonces hacemos clic en aceptar y aquí en el trazo, pues que es el marco, es el borde. Entonces podemos elegir el color y podemos elegir el grosor, la anchura del trazo. Entonces ahora yo, si pincho y arrastro, pues directamente creo un marco, literalmente. Entonces del tamaño que yo quiera. Este es intuitivo. Y por ejemplo, si lo pincho así, pero me ha quedado un poquito movido, entonces ahora con el comando, ¿os acordáis? Cambiamos a la herramienta V, que es el vector, y podemos mover, sin salirnos de la herramienta en la que estamos. Esto es muy cómodo. Y ahí lo tenemos. Lo voy a deshacer. Porque ahora imaginaos que yo quiero crear un cuadrado. Entonces, la manera más fácil, porque es difícil decir, bueno, yo creo que aquí más o menos es un cuadrado, pero a lo mejor no. Entonces, herramienta muy útil, presionar Shift, a la vez que creamos esta forma. Entonces, presionamos Shift y fijaos, yo por más que lo intente, la proporción va a ser siempre 1, 1. Es decir, el lado largo es igual que el lado corto, porque solo hay un tipo de lado. Entonces yo pincho arrastro, va a ser siempre un cuadrado, pero también podemos crear una forma haciendo doble clic sobre la herramienta, fijaos, plonk. Entonces se crea una forma del mismo tamaño exacto que la composición. Interesante, porque por ejemplo, yo no quiero crear un cuadrado, pero quiero crear, vamos a poner un círculo o un óvalo, entonces una elipse. Entonces hago doble clic y se crea una elipse justo del tamaño de la composición, y además que está centrada. Y además, fijaos que ha pasado en el episodio anterior, para crear estas capas, para crear una capa de forma, no tenemos que tener ninguna capa previa seleccionada, porque si ahora yo selecciono, por ejemplo, el fondo, la capa de fondo, y hago esto, hago doble clic sobre esta herramienta, ¡plum! ¿Qué ha pasado? No se crea una forma, sino que se crea una máscara sobre la capa que teníamos seleccionada. Así que, importante, no tener seleccionada ninguna capa y hacer clic sobre la herramienta o darle la Q, y entonces vamos creando las formas que queramos, que ya van a ser capas de forma. Entonces voy a seleccionar la herramienta elipse. Entonces también con la herramienta elipse, si presionamos Shift, entonces tenemos un círculo perfecto. Vale, ahora vamos a jugar con las opciones dentro de esta capa de forma. Entonces vamos a hacer doble clic y ahora tenemos esto aquí creado, esta elipse, y se ha creado esta capa aquí, que es capa de forma 1. Entonces voy a plegarlo y voy a desplegarlo. Tenemos aquí contenido de la elipse y transformar, es decir, como ya hemos visto, en todas las capas vamos a tener la opción transformar con estas opciones, con estos ajustes, punto de anclaje, posición, escala, rotación, opacidad. Pero ahora, como esto es una capa de forma, también tenemos contenido, y dentro del contenido tenemos la elipse 1, que es la que hemos creado. Y dentro de ella podemos modificar más cosas. Por ejemplo, el relleno. En este caso, como hemos dicho que no queríamos relleno, pues fijaos que este control de relleno tiene el ojo quitado, pero yo le puedo dar y entonces se rellena, que fijaos, puedo cambiarlo, puedo desplegar el control relleno, entonces puedo cambiar aquí abajo la opacidad. Esto es un poco intuitivo, es ir jugando. Después, si hago clic, pues puedo cambiar el color y le puedo poner negro, y además puedo cambiar los modos de fusión, que ya lo iremos viendo. Eso es el relleno. Después el trazo pues es como el borde blanco que he creado. También se pueden crear guiones. Fijaos, interesante esto. Hay cositas como la animación que os he enseñado de Motion Graphics que utilice esto. Después podemos cambiar la opacidad del trazo para que aparezca, desaparezca. Podemos animarla, la anchura del trazo, el color del trazo, el modo de fusión, todas estas cosas que iremos viendo. Después el trazado, pues tal cual, el tamaño, más pequeño, más grande, y la posición, es decir, dónde está. Entonces esto es interesante porque ahora, por ejemplo, si queremos tener un círculo en vez de una elipse, pues entonces quito esta cadenita de limitar proporciones aquí en el tamaño y digo pues que quiero que sea 1080 por 1080, entonces pongo 1080 y ahora se crea un círculo cuadrado, y ahora se crea un círculo perfecto y además justo en el centro.
vuelvo a dar a la cadenita para que ahora se quede esa proporción y yo, por ejemplo, puedo cambiar el tamaño y ya se va a quedar un círculo perfecto. Así. Y ya por último tenemos aquí dentro del contenido elipse 1, transformar elipse. Es decir, podemos cambiar punto de anclaje, posición, rotación y además podemos cambiarlas, como hemos visto en todas las capas, en transformar. Tenemos la rotación, etcétera, etcétera. Pues que esto ya iremos viendo para animar, que es súper útil. Una última cosa es que si presionamos Alt y vamos aquí arriba donde pone relleno, fijaos, voy haciendo clic y se va cambiando los tipos de relleno. Vacío, es decir, nada. Relleno sólido, con un color sólido. Relleno de gradiente lineal. ¿Habéis visto? Lineal. Y relleno de gradiente circular. Entonces, pues esto para crear como logos o cosas, pues viene muy bien. Y con el trazo lo mismo. Si presionamos Alt u Opción en Mac y vamos haciendo clic en el trazo, pues lo mismo. Vamos teniendo aquí los diferentes tipos de trazo. Y para cambiar el grosor, pues lo mismo, aquí. Y esto, como os decía, pues también lo tenemos aquí. En la misma capa, la capa de formas, podemos cambiar aquí el relleno, los tipos de relleno, etcétera, etcétera. El trazo, los tipos de trazo, etcétera. Podemos animar el color, podemos animar la opacidad, la anchura del trazo, todas estas cosas. Así que voy a borrar esta capa, porque esta ha sido solo a título ilustrativo. Entonces, elimino. Entonces ahora voy a coger la herramienta rectángulo redondeado y simplemente voy a hacer clic y arrastro y voy a crear aquí un rectángulo. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene el relleno que yo no quiero, así que Opción o Alt en Windows y hago clic sobre el relleno hasta que aparezca relleno vacío y ahora el trazo lo voy a bajar así. Eso es. Y entonces imaginaos que ahora yo quiero crear como guiones, es decir, que no sea una línea continua, sino que sean guiones. Así que, pues voy aquí a la capa de forma 1, voy a contenido, rectángulo 1, y en el trazo, despliego el trazo, y digo guiones, pues quiero así. Y entonces ahora incluso más. Quiero más grandes, así. Entonces cambio el guión, el tamaño del guión, y también puedo cambiar el espacio y el desplazamiento para ver dónde están colocados unos y otros. Pues si quiero que estén justo en la esquina o algo así. Ahora voy a plegar todo. Y aquí tenemos cómo trabajar con capas de forma para crear gráficos. Y después iremos viendo poquito a poco cómo animarlos. Muy, muy útil. Así que episodio 17, capas de forma para crear gráficos, se acabó. Bien, episodio 18. Aquí estamos con mates de seguimiento. Que esto, suena raro, ¿no? Mates de seguimiento. Esto ya parece como seguimiento, movimiento, complejidad. No, ya veréis, es muy sencillo. Para este ejercicio pues podéis utilizar esta composición que he creado. La tenéis en la carpeta 18, mate de seguimiento. Es muy sencillo. Entonces, los mates de seguimiento son algo que se utiliza mucho pues para animación de créditos y rótulos. Por ejemplo, muchas veces que aparece una línea blanca y debajo de esa línea blanca pues aparece el nombre o el texto o lo que sea. Es básicamente esto, es muy sencillo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que yo quiero que, aunque el nombre de Rumenguo aparece de izquierda a derecha y me gusta, quiero que solo se empiece a ver una vez pasa estas líneas, una vez pasa estos guiones. Es decir, que solo se vea el nombre Rumenguo animado de izquierda a derecha dentro de esta caja. Entonces, muy sencillo, para hacer esto tenemos que utilizar los mates de seguimiento. Así que lo primero que tenemos que hacer es crear un sólido. Si os acordáis cómo hacerlo, habéis visto el episodio de creación de sólidos. La manera más fácil, la que yo uso, es aquí, en el espacio blanco de la composición, botón derecho, nuevo, sólido. Y aquí nos da igual el nombre, el tamaño, color y todo esto, nos va a dar igual. Ahora vamos a ver por qué, pero bueno, podemos llamar mate de seguimiento. La gente de Argentina por ahí les llamará la atención, ¿no? ¿Mate? Un mate, una infusión, un té, mate de seguimiento 1. Y color y todo eso me da igual, así que aceptar. Entonces, encima de la capa que ya tenía seleccionada, se crea un sólido negro. Así que voy a cambiar el tamaño. Pincho en la esquina y voy a crear justo del tamaño que yo quiero, que va a ser el tamaño en concreto de este cuadro, de este marco. Y además, así más o menos. Pero lo importante es que esté justo pegado a la línea blanca esta, a partir de la cual queremos que se muestre el nombre. Vale. Entonces, ahora, de por sí, pues no ocurre nada. Simplemente va entrando el nombre y se va quedando debajo de esta capa. Así que vamos a poner esta capa nueva que hemos creado, el sólido, justo encima de la capa de texto. Vale. Y ahora vamos aquí en la capa de texto, vamos a la derecha y donde pone mate de seguimiento, simplemente vamos a hacer clic, se despliega y como por defecto aparece sin máscara de seguimiento, vamos a darle a mate alfa. Plonk. Entonces, antes de explicar cuál es la teoría, fijaos, simplemente haciendo esto, ahora aparece el texto de izquierda a derecha, pero solo se ve a partir del marco. Es decir, un mate de seguimiento, simplemente, recapitulando,
es la creación de un sólido o una forma, de la cual solo utilizamos el canal alfa para determinar la transparencia o no de una capa justo debajo. Es decir, creamos una capa de texto, después creamos un sólido encima y cuando ese texto o esa capa o lo que sea esté justo dentro de ese sólido, queremos que se vea o queremos que se oculte, depende, porque tenemos alfa y alfa invertida. Es decir, si ahora le doy a alfa invertida, entonces cuando la capa texto Rumengo esté dentro de ese sólido, no se va a ver, pero cuando esté fuera, sí, porque es invertida. Simplemente eso, crear un sólido y le decimos que cuando esté dentro de ese sólido que se vea o que se vea cuando esté fuera, si es alfa invertida. Simplemente eso. Entonces yo lo voy a crear aquí como mate alfa. Eso es. Pero no solo queda ahí, porque también podemos utilizar mates de seguimiento, pero no utilizamos el canal alfa de otra capa, sino que utilizamos la luminancia. Es decir, le decimos que tome las partes blancas y negras de una capa para determinar la transparencia de otra capa debajo. Esta es la teoría, pero vamos a verlo, muy sencillo, muy sencillo. Fijaos, ahora yo voy a coger todas las capas de abajo, desde yo y luego todas las cartas y el fondo, y lo voy a precomponer para tener solo un objeto, solo una capa. Entonces selecciono todas, hago clic en la primera, Shift, hago clic en la última, botón derecho, precomponer. ¿Os acordáis que es como anidar? Y esto me da igual el nombre y digo que transfiera todo a la nueva composición. Voy a aceptar. Entonces ahora todas las capas las tengo metidas dentro de una precomposición, dentro de un archivo. Y entonces ahora voy a hacer lo mismo con lo de arriba, porque solo quiero tener dos capas. Selecciono todo, botón derecho, precomponer y también meter todo dentro de la composición y ya está. Entonces ahora tengo en una capa el logo animado, fijaos, y en otra capa pues todo lo demás. Entonces ahora yo puedo crear un mate de seguimiento en la capa precomposición 1 diciéndole que solo me muestre de esta capa lo que de arriba sea blanco o sea negro. Muy sencillo. Vamos aquí, abajo donde pone mate de seguimiento. Entonces en vez de ninguno, le decimos, en vez de mate alfa o mate alfa invertida, mate de luminancia. ¡Tachán! Entonces, estamos diciendo que de la capa de abajo solo se vea lo que arriba es blanco. Eso es un mate de seguimiento por luminancia. Que de la capa de abajo solo se vea lo que arriba es blanco, lo que en la capa inmediatamente de arriba. Y podemos hacerlo al revés. Podemos decirle mate de luminancia invertida. Entonces, se va a ver todo menos las partes que arriba sean blancas. Y aquí tenemos el logo animado. Que eso también da mucho juego a las animaciones. Pero bueno, aquí tiene más sentido al revés, ¿no? Para algún juego, alguna animación que queramos hacer, aquí lo tenemos. Pues ya está, esto es muy básicamente los mates de seguimiento. Hemos visto cómo crear mate de seguimiento, mate alfa, y mate de seguimiento, mate de luminancia. Es decir, mate alfa utilizando el canal alfa de una capa y mate de luminancia utilizando la luminancia, es decir, las partes blancas, las partes luminosas de una capa. Así que episodio 18, mates de seguimiento, se acabó. Episodio 19, introduciendo la animación. Vamos a ver unos conceptos básicos y tipos de animación que podemos encontrar antes de empezar a crear cualquier cosa. Entonces, bueno, como ya os he contado en algún episodio, una animación, aunque suena como muy extraño, como muy Pixar, muy complejo, en realidad es muy sencillo. Simplemente estamos dando un valor en un momento a un control concreto y en otro momento más adelante en la línea del tiempo cambiamos ese valor. Por ejemplo, posición en el eje X. Pues la palabra Rumengo en el momento inicial está fuera, a la izquierda, es decir, damos este valor de posición que estamos viendo aquí y unos segundos más adelante damos otro valor para esa misma posición en el eje X. Entonces, simplemente los momentos entre medias, entre ese momento primero y final, pues se va animando. Eso es una animación, animar la posición. Y lo curioso es que podemos animar el tamaño en el eje X, en el eje Y, podemos animar sombra, colores, formas, un montón de cosas. Podemos animar prácticamente todo en After Effects, por eso es tan potente. Entonces, aquí vamos a ver simplemente los tipos de animación que tenemos, para hacernos una idea y saber un poquito cómo utilizar. Si vais a la carpeta de ejercicios, en la carpeta del episodio 19, pues tenéis este mismo proyecto para que podáis ver animación lineal, animación Bezier o curva y animación emparentada. Entonces, vamos a ver esto. Venga, vamos a la lineal. Lineal quiere decir directamente pues que la animación es una línea tanto espacial como temporalmente. Es decir, espacialmente, visualmente hace una línea. De izquierda a derecha, línea, vale. Pero además temporalmente. Es decir, que temporalmente sea una animación lineal quiere decir que no tiene aceleración. Es decir, empieza a moverse, pues, de la misma manera todo el rato. Entonces estos movimientos no son muy orgánicos, son un poquito mecánicos.
Esto hay que tenerlo en cuenta para saber que cuando estamos animando algo que tiene que ser orgánico, no tenemos que utilizar animaciones lineales, sino curvas o Bézier. Bézier. Curvas. Vale. Entonces, ¿cómo sabemos si es lineal o temporal? Pues de dos maneras. Fijaos, los simbolitos de fotograma, estos diamantes que vienen aquí, este tipo de rombo quiere decir que es lineal. Sin embargo, los curvas o Bézier son como una especie de reloj de arena. Simplemente, es eso. Ahí lo podemos saber. También, fijaos, entre el fotograma inicial y el final, fijaos, este es el final y este es el fotograma inicial. Yes. Tenemos un montón de puntitos. Pues fijaos que la distancia entre esos puntos siempre es la misma. Es decir, los pasos entre medias del fotograma inicial y fotograma final son siempre iguales. Son siempre los mismos incrementos. Entonces sabemos que es lineal. Sencillo, ¿no? Sin embargo, si vamos a la animación Bézier, vemos que la distancia entre esos puntos varía. Es decir, al principio es muy junta y por aquí empieza a ser más separada hasta que es lo máximamente separada, es decir, la máxima aceleración, y aquí más juntitos. Entonces, si vamos al play, pues vemos que es un poquito más orgánico, muy poquito más, porque aún así va a haber que aprender más cositas sobre animación y sobre cómo hacer estas cosas más vistosas. Pero bueno, nos hacemos una idea. Es este tipo de animación curva, entonces. Vale, y hay otra manera de visualizar esto gráficamente, cómo cambia la aceleración en la animación y ver si es orgánico, si es lineal, si es mecánico, seleccionando la capa, vamos aquí a la posición, y vamos a editor de gráficos, fijaos, este botoncito, plonk. Entonces fijaos, aparece aquí como una gráfica, una curva. Y esto quiere decir la cantidad de aceleración en píxeles por segundo de esa animación. Es decir, aquí estamos en 0, estamos parados, empieza 500 píxeles por segundo, 1000 píxeles por segundo, es decir, aquí va muy rápido, más aceleración, pero aquí empieza a decrecer la aceleración hasta que se para. Es decir, vemos gráficamente la rapidez con la que se va moviendo esa animación. Entonces esto vamos a poder modificarlo y hacer que la máxima aceleración sea justo en un momento, que sea justo al final, justo al principio. Esto nos va a ser muy útil. Entonces aquí se ve muy claramente que hay aceleración. Pero si vamos aquí a la animación lineal y vamos a la capa Rummenwood, que está animada, vamos aquí a editor de gráficos, a este botoncito que os decía, vemos que aquí no hay curva. ¿Por qué? Porque no hay aceleración, no hay cambio en aceleración en píxeles por segundo, sino que vamos siempre a la misma velocidad, 672,24 píxeles por segundo, misma velocidad, hasta que llega a este momento que es parón de golpe. Entonces esto es muy mecánico, es muy cortante, así que esto nos sirve también para hacernos una idea de cómo es la animación. Vale, entonces entendemos ya el concepto de animación lineal y animación Bézier o curva. Después tenemos una última que es animación emparentada, lo que aquí llaman primario, pero bueno, en inglés es parenting, que es emparentar, que a mí me parece un concepto más fácil de entender. Fijaos, aquí ¿qué pasa? Que se está moviendo también el marco. Entonces diréis, bueno, pues has animado el nombre, Rummenwood, y el marco. Pero si damos aquí a la capa de formas, que es el marco, os acordáis que la hemos creado en otro episodio, capa de formas, y le damos a la U para mostrar todos los fotogramas, es decir, todas las cosas que se han animado en esta capa, no aparece nada. Es decir, si yo le doy a Rummenwood a la U, oculto o muestro fotogramas, es decir, animaciones. Pero si voy a la capa de formas 1, al marco, no hay nada, no hay U, ¿ves? No hay fotogramas, no hay nada. Entonces, ¿cómo es que se está moviendo? Vale, pues que hay otra manera de animar, que es emparentar. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí y he animado un objeto, el objeto Rummenwood. Entonces, viene de izquierda a derecha y se queda aquí. Digo, vale, pero es que yo quiero que el marco vaya exactamente a donde vaya el nombre. Entonces, para no tener que animarlo individualmente, esta espiral de aquí, en cada capa, nos sirve para emparentar o para enlazar cualquiera de estas capas con otra. Entonces, si la capa Rummenwood ya la hemos animado y hace exactamente el movimiento que queremos, entonces vamos a la capa de formas, cogemos la espiral, pinchamos y arrastramos y la emparentamos con la capa que tiene movimiento. Entonces ahora, ¡tachán, tachán! Pero hay que tener en cuenta que esto, fijaos, si yo tengo el nombre aquí en este lado, fijaos que está medio en movimiento, ¿no? Y emparento ahora, entonces, ahora es donde surge el enlace. Entonces, fijaos, vale, va donde vaya, pero al lado, porque no he emparentado en el momento en el que debería. Así que tengo que emparentar aquí, porque aquí en este momento es cuando están juntos. Entonces voy a la espiral y emparento. Y ahora, pues van emparentados, van juntitos de la mano siempre, desde ese momento, desde ese lugar, desde esa posición. Así que ya hemos entendido, de manera muy sencilla, qué es una animación lineal, qué es una animación curva o Bézier y qué es una animación emparentada. Y ahora vamos a ver en los episodios siguientes pues cómo crear animaciones, distintos tipos de animación, que es muy sencillito, ya veréis. Así que episodio 19, introducción a la animación, se acabó. Bien, episodio 20,
añadir y modificar fotogramas. Vamos a ver que no es nada complicado. Hemos visto los tipos de animación, ahora vamos a ver cómo añadir fotogramas, aunque ya os he contado alguna cosita en algún episodio anterior. Vale, entonces, por ejemplo, pues vamos a añadir el logo Rumengo, cómo entra de izquierda a derecha, y después cómo sale por la derecha a medida que va desapareciendo. La opacidad se va disminuyendo. Vale, entonces, muy sencillo. Muy sencillo. Como siempre hay muchas maneras, pero lo primero del todo es ir al fotograma inicial, es decir, ir al momento inicial donde queremos comenzar la animación. Así que llevamos la línea de tiempo hasta aquí. Y luego también es cómodo establecer ya el área de trabajo o el entorno de trabajo sobre el que queremos actuar. Entonces, por ejemplo, que queremos que dure 5 segundos la animación, pues entonces vamos el cursor al momento 5, aquí, y podemos pinchar y arrastrar el área de trabajo o atajos, la N, B para el inicio y N para el final. Entonces, 5 segundos N, inicio B. Ya tenemos el área de trabajo para que cuando le demos al play, pues solo funcione la previsualización dentro de este área de trabajo. Es muy cómodo para animar, establecer ya de entrada el área de trabajo. Vale, entonces, momento inicial, pues queremos que esto esté a la izquierda del todo. Entonces podemos llevarlo así, esto, es que es como muy trabajoso y poco cómodo. También podemos hacerlo con el Shift, entonces va yendo más rápido. Plunk, y completamente horizontal, recto. Pero, como os he contado, pues también podemos pinchar y moverlo presionando Shift para que vaya completamente horizontal. Y lo llevamos aquí. Vale, momento inicial queremos que esté ahí. Pero, si ahora yo voy para acá y me llevo este objeto donde lo quiero tener al final, fijaos que no ocurre nada, no ha pasado nada. Entonces tenemos que activar la animación de la posición. Es decir, vamos para acá, eso es. Llevamos el objeto a la izquierda, vamos al inicio de la animación y ahora activamos este relojito. Fijaos en la posición, que si lo tenéis así oculto, podéis, como os he contado, ir a las propiedades aquí, desplegando, transformar, posición. O, manera mucho más cómoda, que esto tenéis que ir acostumbrándoos poquito a poco, para desplegar ajustes concretos en capas, atajos. Para posición, P. Para opacidad, T. Esto es importante, podéis incluso apuntarlo. Para escala, S. Scale, escala. Para rotación, R. Esas son las más útiles, así que ahora P para posición. Ajá. Entonces cuando tenemos ya la posición, pues podemos dar al relojito, plonk, y se crea un fotograma. Vale. Una manera muy cómoda de crear el fotograma inicial cuando tenemos la capa así colapsada, sin que se vea ninguna de las propiedades. Fijaos, Alt P en Mac o Alt Shift y P en Windows. Lo repito, llevamos el objeto al lugar donde queremos que esté inicialmente. Después llevamos el cursor al inicio de la animación, donde queremos que empiece la animación, y como tendremos la capa así colapsada, sin que se vea ninguna propiedad, Alt en Mac o Alt Shift en Windows, más P. Entonces se despliega la propiedad de posición y además se activa la animación y se crea el primer fotograma. Es un atajo para comernos un paso. Y después pues vamos a donde queramos, aquí a este momento final, y modificamos la posición y la llevamos apretando el Shift para que vaya más rápido hasta aquí. Así de sencillo es la animación. Lo voy a repetir para los que tengan alguna duda. Estamos así con todo desde el principio. Así que, área de trabajo. La ponemos aquí como nos gusta con la B y con la N. B y N. 5 segundos, aquí. Voy al inicio de la animación y muevo esto a donde lo quiero, al principio del todo, que es como por aquí, así. Selecciono la capa, Alt P en Mac, Alt Shift P en Windows. Plonk. Y se despliega la propiedad y se crea el primer fotograma. Y lo llevo para acá hasta el segundo 5 y modifico la posición en el eje X hasta aquí. Entonces tengo fotograma inicial aquí, fotograma final aquí. Después quiero que esté aquí un segundo, así que del segundo 5 al segundo 6 tengo que mantener esa posición. Así que tengo que crear un fotograma igual en el segundo 6. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues poniendo el cursor, la línea de tiempo en el segundo 6 y yendo aquí a este botón agregar o quitar fotograma, o directamente, una manera muy cómoda, como quiero conservar esta posición, pues copio el fotograma de esa posición, comando o control C, y lo pego donde está el cursor, la línea de tiempo, comando control V, ploc. Entonces durante este segundo no se va a mover porque tengo aquí fotograma con esta posición y aquí fotograma con esta otra posición, misma posición. Pero después quiero que durante el siguiente segundo desaparezca, así que llevo el cursor aquí y ahora muevo esto para allá, fuera. Para. Entonces, ¿qué tenemos? Que durante 5 segundos, súper lento, pero bueno, ahora tiene sentido, ahora vamos a ver por qué. Ploc. Ups,
¿Qué ha pasado? Que ha dejado de reproducirse porque la área de trabajo termina en 5, así que tenemos que llevarlo para acá, así. Entonces llega para acá durante 5 segundos, para un segundo y se mueve en un segundo, ¿vale? Vale. Ahora, ¿qué pasa si todo este espacio de 5 segundos yo quiero reducirlo? Pues de manera muy sencilla, hacemos clic en este espacio, es decir, creamos una marquesina y arrastramos. Ploc, entonces hemos seleccionado todos los fotogramas. O también Shift y vamos haciendo clic en los fotogramas. Entonces se van seleccionando todos a la vez. De las dos maneras nos vale. Yo prefiero hacer esto normalmente. Una marquesina, selecciono todos los fotogramas y me lo llevo hasta aquí, hasta el segundo 1. Entonces ahora en el primer segundo entra, se queda un segundo y se va. Y ahora sí que voy a cerrar aquí el área de trabajo hasta aquí. Entonces entra, se queda un segundo y se va. Sencillo, ¿no? Pues ya sabemos muy básicamente cómo animar. Vale, ahora también vamos a animar la opacidad. Entonces, para desplegarla, fijaos, si yo le doy a la T, entonces ya dejo de ver la posición. Entonces, para ver propiedades a la vez, lo que tengo que hacer es, cuando quiero desplegar una nueva, también tengo que presionar Shift. Entonces, si estoy viendo la opacidad y ahora quiero ver la posición también, presiono Shift y le doy a la P. Entonces ahora se ven las dos. Vale, entonces ahora yo quiero que durante todo este rato, mientras va entrando Rumengwo, que vaya de menos opacidad a más opacidad. Entonces quiero que desde el primer fotograma hasta el segundo vaya de opacidad 0 a 100. De 0 a 100. Entonces, para navegar de fotograma a fotograma, cuando ya los tenemos creados, es muy sencillo. Podemos hacerlo con estas flechas de aquí, ir a fotograma clave siguiente o ir a fotograma clave anterior. Fijaos, primero, segundo, tercero, cuarto. O mucho más cómodo, como siempre, con atajos J y K. Fotograma anterior J, fotograma anterior J, fotograma siguiente K. Súper cómodo, súper cómodo. Y también, otra manera más muy cómoda, es presionando Shift, movemos el cursor y hace como clac, snap, snap, snap. Entonces fijaos que aunque yo mueva un poquito de izquierda a derecha, presionando Shift, pues encaja. Y así es mucho más fácil ser exacto. Pero yo suelo utilizar casi siempre el JK, así que JK, JK. Voy al primero. Dándole la J, voy al primero. Activo la opacidad, plonk, pero aquí quiero que esté a 0. Entonces directamente le doy valor 0, aquí. Tal cual, ¿no? Sencillo. Voy al siguiente fotograma dándole a la K, y aquí quiero que esté en 100. Entonces cambio la opacidad a 100 y directamente se crea un fotograma. Voy a la siguiente. Quiero que se mantenga en 100, entonces tengo que crear un fotograma. ¿Os acordáis de cómo crearlo? Podemos darle a este botoncito de aquí, agregar o quitar fotograma clave, o directamente puedo copiar este que está seleccionado, comando C, comando V. Comando V porque ya tenía el cursor en el momento donde yo quería. Después avanzamos con la K al siguiente fotograma para que coincida justo con la posición y le damos a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Pues esto. Va apareciendo, se queda un segundo, opacidad y posición, y se va moviendo y se va animando la posición. Es muy sencillo, muy rudimentario, pero para que entendamos cómo funciona la animación. Súper sencillo, pero ahora tenemos una idea mucho más clara, hemos asentado las bases de cómo animar. Pero no todo acaba aquí, porque ahora imaginaos que yo quiero alargar todo esto. Imaginaos que es súper rápido y yo necesito que esta animación sea mucho más lenta. Entonces manualmente, pues yo podría seleccionar esto y lo llevo para acá y esto para acá, pero eso es un lío. Entonces lo más cómodo es seleccionar todo el grupo de fotogramas haciendo una marquesina y ahora presionamos Alt y pinchamos en uno de los extremos de ese grupo y llevamos, fijaos. ¡Tachán! Entonces se expanden todos como un acordeón, pero de manera equitativa. Entonces va a haber el mismo espacio entre todos. Entonces ahora todo es igual, pero hay 2 segundos entre paso y paso. ¡Ting! 2 segundos, 2 segundos. Ahí lo tenemos. Así que episodio 20, añadir y modificar fotogramas, se acabó. Episodio 21, interpolación de fotogramas, que suena como muy técnico también, pero es muy sencillo, ya veréis. Simplemente es cómo queremos que se alteren los valores entre fotograma y fotograma. Para repasar un poquito, vamos a crear la animación de entrada de este título, así que vamos a emparentar la forma, es decir, el marco, con el nombre. Y entonces ahora lo voy a hacer más pequeñito, entonces selecciono la capa Rumengwo, S para escala, lo hago un poquito más pequeño. Además voy a cambiar el punto de anclaje, que es con la Y, pincho el punto de anclaje y lo llevo al centro, pero presiono comando para que esté justo en el centro. Un poco repaso de todo lo que hemos visto, ¿no? Vale, entonces ahora con la V, pues lo voy a mover aquí, entonces que entre desde fuera, aquí este es el primer momento, aquí, primer momento, fuera. Entonces, ¿os acordáis? Para crear el primer fotograma en cuanto a posición, Alt P,
y entonces se crea aquí en este primer momento el fotograma de posición. Entonces luego yo quiero que en el segundo 2, no, en el segundo 1,5 esté aquí, aquí, pero presiono Shift para que sea una línea recta, y después en el segundo 3 quiero que esté aquí, aquí, pero que sea ahí, ahí, vale. Entonces, vamos a ir viendo cositas. Si ahora yo previsualizo, voy a ponerle el área de trabajo aquí, le doy al espacio, hace unas cosas raras, ¿no? Que esto es lo que nos encontraremos. Vale, lo primero que vemos es que se ha creado una curva, y esto es porque la interpolación, es decir, cómo avanzamos de un fotograma a otro, puede ser curva o recta, como hemos visto, pero tanto en la aceleración, es decir, el tiempo, en el tiempo, como en el espacio, es decir, como en movimiento. Entonces, si os fijáis aquí, la interpolación temporal es lineal, porque hay el mismo espacio temporal entre cada puntito entre los fotogramas. Es siempre la misma aceleración. Entonces, la interpolación es lineal. Pero la interpolación espacial, es decir, cómo se mueve por el espacio este objeto, es curva, porque fijaos que hay líneas curvas, es decir, va a hacer un movimiento curvo. Entonces, para cambiar estas cosas y ponerlas todas lineales, simplemente seleccionamos estos fotogramas, ¡ploc!, botón derecho, y vamos aquí a interpolación de fotogramas clave. Simplemente. Entonces, fijaos, interpolación temporal, lineal como hemos dicho, pero interpolación espacial está en curva automática, así que vamos a poner el lineal. Vamos a aceptar y ya lo tenemos. Ploc. Ploc, eso es. Vale, esto es una animación súper básica, lineal, tanto temporalmente como espacialmente, con interpolación lineal. Entonces sabemos que interpolación es como interfotogramas, lo que ocurre entre fotogramas, si es curvo o línea, o líneo, o recto. Ahora, ¿qué pasa si queremos modificar esto? Pues hay varias maneras, como siempre. Podemos directamente, botón derecho, como hemos dicho, interpolación de fotogramas, y modificarlo aquí, pero es un poquito más engorroso. Otra manera muy cómoda es botón derecho y ir aquí, asistente de fotogramas clave. Entonces tenemos aceleración suave, es decir, que entre fotogramas va a hacer como una aceleración y deceleración suave, paulatina, o desaceleración, aceleración suave, o desaceleración suave. Es decir, aceleración suave, desaceleración suave, o ambas. Entonces, si le damos a ambas, se crean como estos simbolitos de reloj de arena, que quiere decir que tanto la aceleración como la deceleración van a ser suaves. Entonces, tanto cuando empieza a moverse, como cuando llega al siguiente fotograma, como cuando empieza a moverse otra vez, como cuando llega al siguiente fotograma, va a ser suave. Y fijaos que la interpolación temporal, los puntitos estos entre medias, cambian siempre. Esto es lo que hemos visto, ¿no? Vale, ya lo habíamos visto. Entonces, hay otras opciones. Botón derecho, asistente de fotogramas clave, le voy a dar a desaceleración suave. Ploc. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Se desacelera. Es decir, que cuando estemos llegando al punto, la desaceleración es suave. La llegada al siguiente fotograma es suave. Se desacelera suavemente. Y si lo deshago y voy botón derecho, asistente de fotogramas clave, aceleración. Es decir, cuando empieza a moverse, fijaos aquí los puntitos, cuando empieza es suave, pero cuando llega es normal. Y cuando empieza a moverse otra vez es suave. Lo que yo suelo hacer casi siempre es ambas, desaceleración, aceleración suave, que es F9. Pero hay que tener en cuenta que en Mac el F9 es pasar al siguiente track de canción. Entonces tenemos que darle a función F9. Fijaos, lo voy a poner como estaba al principio. Así. Selecciono todos. Función F9. Entonces es una manera muy cómoda, muy rápida de crear esta interpolación suave. Interpolación entre fotogramas. F9. Ahí lo tenemos. Entonces ahora pues el movimiento es más natural. Lo veis, ¿no? Como menos ortopédico, menos mecánico. Eso es. Vale, esa es la interpolación temporal. Pero por ejemplo, ahora yo podría querer hacer una curva. Es decir, no quiero que haga una línea recta este movimiento, sino que sea curvo. Así que interpolación de fotogramas clave. Le voy a decir aquí interpolación espacial, curva. Aceptar. Entonces fijaos que se convierte en curva. Y me salen como estas palanquitas. Estos así que puedo yo modificar. Y puedo crear pues líneas curvas. Entonces imaginaos que yo he hecho un caos y que esto está empezando a hacer movimientos extraños y me está quedando todo fatal, así que quiero volver al principio. Pues entonces tengo que devolver estos fotogramas a interpolación lineal en ambos casos, temporalmente y espacialmente, así que todos seleccionados, botón derecho, interpolación de fotogramas clave, temporal, lineal, espacial, lineal. Aceptar y ya está, ya tengo la interpolación normal, animación normal, mecánica, automática, ortopédica y ya está. Y después hay una última opción en cuanto a interpolación de fotogramas, que es, si damos botón derecho, aquí tenemos conmutar, mantener fotograma clave.
Es decir, activar, mantener fotograma clave. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que no llegue la línea de tiempo al siguiente fotograma, no se mueve. Fijaos, este es el simbolito y le voy a dar al play para que lo veamos. POC. POC. Es decir, hasta que el cursor no llega a este fotograma, no hay movimiento. Entonces fijaos que no hay puntitos entre medias de fotograma y fotograma, porque no hay esa interpolación, simplemente se mantiene. Ahí está. Bueno, es curioso saberlo. Y luego, también si no os gusta darle aquí a botón derecho y cambiar aquí estas cosas, pues que sepáis que lo tenéis aquí. Animación, asistente de fotogramas clave, y aquí lo tenéis. Aceleración suave, y tenéis los atajos. F9 es para el que yo suelo utilizar, y después Shift F9 para desaceleración, y Shift, comando o control F9 para aceleración suave. Pero yo, ya os digo, el que suelo utilizar casi siempre es este. Selecciono todos y función en Mac F9 o directamente en Windows F9. Y aquí lo tenemos. Episodio 21, interpolación de fotogramas, terminado.